Bueno, el, em, es parte de la misma unidad lo que vamos a estar viendo, mecanismos inespecíficos del sistema inmune, es decir, cómo el sistema de manera general ataca. Dentro de los mecanismos inespecíficos hablamos sobre todas las barreras que ya hemos estado comentando, o sea, la piel, las mucosas, el ácido del estómago, la microbiota intestinal, etcétera. Cuando hablamos de mecanismos inespecíficos es básicamente la respuesta inmune innata, es decir, la respuesta que es rápida, la primera respuesta que tiene el cuerpo. Por eso se considera como la primera línea de defensa. Entonces, en sí, si queremos todavía clasificar los mecanismos inespecíficos, vamos a decir que las barreras forman la primera línea de defensa y la segunda barrera vendrían siendo las células que ya hemos estado platicando, ahí entran los macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, etcétera. Dice, me voy a quitar de aquí, estos mecanismos proporcionan una respuesta rápida y generalizada. ¿Qué nos referimos por generalizada? Esto ya lo vimos. Que quiero explicar lo de generalizada para antes de seguir avanzando. Mm, ok, aquí. Ahí primero debe haber un reconocimiento. Las células, cuando hablamos de forma generalizada, hagan de cuenta que lo que hace es distinguir si es una bacteria, si es un parásito, ya sea el mito protozoario, si es un virus o si es un hongo. Porque la manera en que se van a destruir estos microorganismos es diferente. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de la inmunidad específica, las bacterias, a este punto, por ejemplo, ya saben que está, por ejemplo, la E. coli, está Staphylococcus aureus, Staphylococcus suis, o sea, hay muchas variedades de bacterias. Lo que hace la innata es, nomás le interesa saber si es bacteria o si es hongo. Por si es bacteria, generar su mecanismo contra bacterias. En cambio, la inmunidad adaptativa se da la tarea a conocer específicamente de qué tipo de bacteria se trata, porque no va a atacar de la misma manera a una E. coli, a un Staphylococcus aureus, por ejemplo. ¿Se me explico? ¿A qué me refiero por generalizada? Más o menos. ¿Por qué más o menos? O sea que nomás los que son bacterias y hongos no va a atacar de otra. No, sí. Por ejemplo, digamos que tienes 5 tipos de ataques. Aquí están los 5. 1, 2, 3, 4, 5. En la inmunidad innata. Entonces, nomás lo que quiere saber es si es contra bacterias o si es contra hongos o virus. O sea, hay una diferencia entre cómo atacar cada uno de estos. Porque, por ejemplo, para empezar, los parásitos en tamaño ya es muy diferente. La forma en que ataca el virus o las bacterias a los organismos también es muy diferente. Entonces, en una primera instancia, lo que hace el cuerpo es reconocer qué tipo de patógeno es de manera general. Se los voy a poner un poquito más simple. Por ejemplo, la inmunidad innata, digamos que solamente va a diferenciar si es mexicano o si es estadounidense. Y la inmunidad adaptativa te va a averiguar hasta tu dirección. O sea, eres mexicano, de Sonora, de Obregón, de qué colonia y de qué calle. O sea, te averigua todo la innata. Perdón, la adaptativa. Por eso decimos que es muy específica. En cambio, la inespecífica o la innata simplemente le interesa saber si eres mexicano, si eres estadounidense o si eres de Europa. O sea, de manera muy general. Si eres bacteria, si eres virus, si eres hongo, si eres protozoario. ¿Sí me explico ahora sí? Más o menos. Ya que un poco más claro, profe. Gracias. Ok, pues nada. Entonces, vamos a estar hablando que esta respuesta innata es la primera, ¿no? Entonces, todavía podemos clasificar a la innata en dos, en barreras, que vienen siendo la piel, las secreciones y todo eso. Y una vez de que el microorganismo atraviesa estas barreras, se va a topar con las células, llámese fagocitos,
eosinófilos, neutrófilos, todas las células que ya hemos estado platicando, las dendríticas. Entonces, esta respuesta innata es muy importante por eso mismo que les estoy comentando, es la primera. Acuérdense que la adaptativa puede tardar 2 semanas, 3 semanas en activarse. Entonces, en esas 3 semanas que tardan en activarse, la respuesta innata es la que está trabajando. Dice, el papel crucial radica en la identificación temprana y eliminación de amenazas potencialmente antes de que se desarrolle una respuesta adaptativa. Entonces, eh, si queremos clasificar en importancia entre inmunidad innata y adaptativa, la innata gana, porque es la que se encarga de limitar la gran mayoría de las enfermedades. Cuando un patógeno es muy evolucionado y alcanza a, a evadir a la inmunidad innata, ahí entra la adaptativa. O sea, la adaptativa básicamente entra cuando las enfermedades son más evolucionadas. ¿Hasta ahorita dudas? Bueno, entonces los mecanismos inespecíficos o la respuesta inmunológica innata nos va a proporcionar una defensa que es rápida, actúa desde el minuto cero y general. Por esta parte general, ya lo platicamos, o sea, nomás identifica el tipo de patógeno. Eh, y aquí están los complementos o los elementos de este tipo de inmunidad. Las barreras, que aquí lo menciona como barreras epiteliales, pero básicamente es todo lo que ya hemos comentado, las secreciones, los estornudos, el vómito. Los fagocitos, que son células que comen. Aquí, de aquí se llaman células natural killer. Estas no comen, pero lo que hacen es detectan eh, células enfermas o células cancerígenas y las destruyen en una fase temprana. Y luego tenemos el sistema de complemento, que es un conjunto de proteínas que siempre están circulando en la sangre y básicamente ponchan a las bacterias o a los virus. Entonces, si lo visualizamos en una línea de tiempo, estas son las primeras que trabajan. Primero las epiteliales y luego ya estas en conjunto. Dice, esta respuesta inicial es esencial para controlar y limitar la propagación de enfermedades, lo que permite al sistema inmunológico adaptativo desarrollar respuestas específicas. Básicamente, por ejemplo, los virus son bien mañosos, entonces la respuesta innata generalmente no alcanza a matar a los virus. Se tiene que desarrollar una respuesta adaptativa a fuerzas con los virus. Sin embargo, la respuesta innata de nosotros ha evolucionado para limitar lo más posible el efecto de los virus. Por eso, por ejemplo, si alguien estornuda en el salón, no se van a enfermar al día siguiente. Se van a enfermar a las 2, 3 semanas que el virus ya empieza a actuar. Entonces, esas 2, 3 semanas, ahorita yo les comenté, la respuesta adaptativa se activa hasta la tercera o hasta la segunda semana. Entonces, en ese proceso, nuestro sistema inmune innato se encargó también de limitar a la enfermedad, esperando a que entre la inmunidad adaptativa. Y así, de cierta manera, se asegura de que una enfermedad viral no sea tan grave, tan virulenta. A la inmunidad innata se le considera como inmunidad universal. Todas, todos los seres vivos tienen este tipo de inmunidad, la innata. Las bacterias tienen inmunidad innata, los parásitos tienen inmunidad innata, pero no tienen inmunidad adaptativa. Entonces, como este tipo de inmunidad la tienen literalmente todos los seres vivos, se le conoce como inmunidad universal. Solamente los organismos más evolucionados, como los organismos principalmente mamíferos, desarrollan la inmunidad adaptativa. Mamíferos, no, vertebrados, los animales vertebrados. Porque mamíferos sí está muy reductivo. Bueno, ¿dudas con esta? Profe, ¿le
¿Me puede retroceder a la otra diapositiva, por favor? Esta. Sí. Ok. Bueno, voy a aprovechar para Listo. explicarles la imagen porque no se las había explicado, ¿no? Aquí en esta imagen están viendo cómo, no sé, una espina o algo punzocortante está atravesando nuestra primera barrera innata, que viene siendo la piel. Entonces, esta espina trae bacterias, aquí nos los está señalando con un colorcito verde. Entonces, cuando atraviesan la primera barrera, los neutrófilos o los fagocitos salen de la sangre. Fíjense cómo esto representa un vaso sanguíneo. Entonces, estos salen y empiezan a fagocitar. Y al mismo tiempo, aquí están mandando como unas proteínas que esto activa a otras células. O sea, se hace, es como una respuesta en cadena. Estas son las primeras en actuar una vez que detectan esto, pero avisan a otras células para que lleguen a ayudar. En este caso, estos de aquí, estos mastocitos, se encargan de generar la inflamación. Entonces, si pensamos en inflamación, pues podemos pensar en dolor, enrojecimiento, comezón, eh, hinchazón, todas esas fiebre o simplemente calor en el área. Todas esas que les acabo de mencionar es un proceso de inflamación y son producidas por estas proteínas que están liberando las células. Entonces, si se acuerdan, habíamos definido a la inmunidad como un arma de doble filo. El doble filo está dado por esta parte humoral, por las proteínas, porque son las que producen todo el proceso de inflamación. ¿Dudas? Ok. Esto pues ya lo expliqué. No sé si tengan dudas aquí. Bueno, a grandes rasgos, así es como se clasifican las barreras. Primero tenemos los mecanismos externos, que son todas las barreras que ya hemos platicado, ya sean físicas, químicas o biológicas. Escuché que levantaron la mano o algo así. Así nada más quería preguntarle si el orden de cómo actúan en la diapositiva pasada, Ujú. ya es que mencionabas que eran esos 5, ¿no? 5 barreras, algo así. No, en la que sigue. Ahí, en esa. Por ejemplo, primero actúa, ¿cuál? ¿Las células killer o los fagocitos? Ah, ¿O ok. No, cuál sería? ¿Lleva un de- orden o actúan así nada más? dependiendo. Por ejemplo, la- lo que sí actúa primero son las barreras epiteliales. Luego, cualquiera de estas tres. Bueno, estas dos, con lo primero que se tope. O sea, si la bacteria primero se topa con el sistema de complemento, pues va a actuar esta primero. Y esta va a atraer a estos. Y viceversa. Si la bacteria primero se toca con los fagocitos, van a actuar estos primero y estas van a liberar cosas para llamar a estos. Estas de aquí solamente actúan con células enfermas de nosotros. O sea, no actúan contra patógenos. Y eso entra en los virus. Por ejemplo, si un virus llega, infecta una célula, estas van a actuar. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, sí, gracias. Sí, un placer. Ok, entonces, mecanismos externos básicamente van a ser las barreras. Y los mecanismos internos, aquí ya vamos a hablar de la parte celular y de la parte soluble. En los solubles, básicamente, son proteínas, ¿no? Y pues proteínas solubles, por eso lo menciono así. Entonces aquí entra el sistema de complemento y entran las citoquinas. El sistema de complemento son un grupo de proteínas que se acomodan en las bacterias o en los demás parásitos y como que los ponchan, hacen un hoyo. Acuérdense que todos los animales tenemos agua adentro. Entonces lo que hacen, por ejemplo, en las bacterias, le hacen un hoyo en la pared y sacan el agua y así es como las matan. Sí, son puras proteínas. De hecho, unas prácticas de laboratorio van a ver este efecto del sistema de complemento. Bueno, y las citoquinas o citocinas básicamente son las que producen la inflamación. Por ejemplo, si les da fiebre es porque se liberaron citoquinas. Si sienten dolor es porque se liberaron citoquinas.
si les da comezón, porque se liberaron citoquinas, etcétera. ¿Quiénes liberan estas de aquí? Las células, pero se consideran como factores aparte para estudiar. En cambio, las células las podemos clasificar a grandes rasgos en células fagocíticas. Aquí lo dividen mononucleares y polimorfonucleares. Por los mononucleares básicamente son los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. Y las polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y luego tenemos otro grupo de células que son las células asesinas. Estas se encargan no de matar a microorganismos, sino de matar células enfermas. Y aquí pues menciona las natural killer, las killer y estas ni me acuerdo la verdad, porque casi no... Como que estas son como más específicas y no tienen mucha relevancia para nuestra clase. Entonces nos vamos a enfocar más que nada en las natural killer, que básicamente son las mismas, ¿no? Pero hay ciertas diferencias. ¿Dudas aquí? Si no, para continuar con la siguiente diapositiva. Ok. ¿Qué pasó? Levantaron la mano. Bueno, entonces, si hablamos de los componentes de los mecanismos internos del sistema inmune innato, eso quiere decir el SII, para no escribirlo todo. Aquí está un poquito resumido. La inmunidad innata tiene un componente humoral y un componente celular. El componente humoral podemos hablar sobre el complemento, el interferón, el factor de necrosis tumoral y todo el grupo de citoquinas. La parte celular, macrófagos, células dendríticas, etc. Esto ya lo hemos estado comentando mucho, entonces como ya se está haciendo medio enfadoso, lo voy a comentar. Pero este recuadro rojo, plebes, esto sí es muy importante y se lo resalto. Dice aquí que la eliminación de una subpoblación de células innatas, o sea, si en algún punto una enfermedad nos elimina la producción de solamente un tipo de estas células, puede causar suficiente para inducir estados de inmunodeficiencia profunda más grave que si nos quitan los linfocitos. Dicho en otras palabras y de manera más sencilla, si nos quitan un tipo de células de estas de la inmunidad innata, es muchísimo más peligroso que si nos quitan las células adaptativas. O sea, si nos quitan un elemento de la inmunidad innata, es más peligroso que si nos quitan toda la inmunidad adaptativa. ¿Por qué, plebes? ¿Por qué se imaginan esto? Pues yo digo que, pues como es el sistema principal y como usted lo dijo, que el sistema específico se activa semanas después, supongamos que no tengamos los primeros sistemas de defensa, que es el innato, ya sea la piel o sean neutrófilos, macrófagos. Entonces, si por alguna extraña razón nosotros nos contagiamos con algo o así, o bacterias, etcétera, de aquí a que el sistema se active en 3 semanas, yo creo que ya invadieron todo el cuerpo, ¿no? Y ya será muy difícil de evadirlo o, por ejemplo, decirlo así, eliminarlo. Muy bien, excelente. Pues sí, tal cual así como lo mencionas, o sea, es el principal. De hecho, hay enfermedades que limitan la inmunidad adaptativa, por ejemplo el SIDA, y sabemos que se puede vivir con SIDA. O sea, vives unos 6 años, 7 años, a lo mejor más, ¿no? Si ya te medicas, pues ya puedes vivir toda tu vida normal. Pero si una enfermedad nos limita la inmunidad innata, empiezan a crecer bacterias, hongos, todo. Y ahí no duramos, yo creo, ni un mes, pues. Entonces, si hablamos de relevancia en defensa, la innata es la más importante. ¿Sale? Profe, Oiga, pero- médico, Eu. todo lo que está diciendo los neutrófilos y todo eso son células sanguíneas, ¿no? Sí, todas estas se encuentran en la sangre. Entonces, todo el sistema de barrera que tenemos de lo que es la inmunidad innata está en la sangre. Ajá. Sí, porque tienen que viajar. Todas las células inmunes viajan. Por ejemplo, las células que se encuentran en el epitelio, aquí nacen y aquí se mueren y ya no, nunca conocen otro lugar que no sea este.
En cambio, las células del sistema inmune tienen que andarse moviendo, son como patrullas, tienen que andar en todos lados y viajan a través de la sangre. Entonces, aquí el problema, por ejemplo, es en el epitelio y debajo del epitelio, que es lo que están viendo aquí, ¿no? Y estas salen de la sangre. Si, si es, digamos, que este es el pie, entonces esas células aquí andan. Y si se cortan la mano, pues estas células pues van a entrar al torrente sanguíneo y van a viajar hasta la mano para atender el problema. Oiga, médico, y cuando Pero, hay transfusión de sangre, ujú, también el donador aporta todos esos sí, como nutrientes, se puede decir, a la sangre, de que puede seguir el sistema igual. sí. Pero ahí, por ejemplo, por eso, bueno, uno, ahí vamos a hablar de compatibilidad sanguínea y otra de que siempre va a haber una reacción inmune, porque aunque los eritrocitos o las células rojas sean compatibles, las células blancas no van a ser compatibles. Entonces ahí siempre va a haber un tipo de inflamación. Pero Porque las células blancas, por ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, el receptor no tenga, por decirlo así, glóbulos blancos para combatir un tipo de resfriado o ya sea una bacteria, y el donador, por ejemplo, ya venga con esas defensas, entonces el receptor obtiene esas defensas o no. sí, 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 o sea, puede haber las dos situaciones. Puede que no haya una reacción, ahí hablaríamos de que son 100% compatibles, que sí se da, ¿no? Y hay veces que la compatibilidad es parcial. Entonces, el sistema inmune del receptor, digamos, mata a las células blancas y ya se limita, ¿no? En realidad es como si hablamos de que tenemos el 100% de células de la sangre, el 99% de esas células son rojas y el 1% son blancas. Entonces, también por eso es muy importante de que si tú vas a donar sangre, no tienes que estar enfermo, porque si estás enfermo significa que tu cuerpo va a estar liberando más células blancas. Entonces, a lo mejor de pasar de ese 1% pasas al 5%, al 6% y ahí sí es un poquito más peligroso. Entonces, no cualquiera puede donar sangre por eso, o sea, tiene que ser sano por esa situación. Aparte de que eh, si está enfermo, pues puede que traiga la enfermedad, ¿no? En la sangre. Pero también es por este lado de que aumentan los niveles de células blancas. Y eso pues es contraproducente. Creo que usted ahorita mencionó que eliminar, por ejemplo, un sistema o algún tipo de célula del sistema innato, ¿es posible eso? ¿O cómo se lleva a cabo? Ya ve que dice usted que el SIDA elimina el sistema innato. Adaptativo. Ah, perdón, adaptativo. No lo elimina como tal, ¿no? Lo hace ineficiente. Sí, sí puede ser. Eh, pero aquí ya hablaríamos de problemas genéticos más que nada. O sea, de que no tengas la capacidad de producirlos. Puede haber virus, por ejemplo, que afecten a los neutrófilos. Pero si afectan a los neutrófilos, la inmunidad adaptativa puede limitarla. Entonces, ahorita la verdad es que no se me viene ninguna enfermedad que afecte a células innatas. Pero experimentalmente, si se afecta, es más catastrófico, por así decirlo. Sí debe de haber enfermedades que enferman a este grupo de células de aquí, pero el sistema adaptativo tiene capacidad de controlarlo. ¿Sí explico? Sí, sí. O sea, no es 100%. Pero en este caso hipotético, donde se eliminen, digamos, toda la subpoblación de neutrófilos, sí, no alcanzas a sobrevivir. Bueno, ¿dudas con esto? Bueno, esta imagen ya lo hemos platicado. Si quieren podemos hablar al respecto. Si no, pues para continuar. Esto ya lo hemos estado hablando también. Estas imágenes también. Si quieren podemos enfocarnos un poquito más. Esto creo que no se los expliqué a ustedes.
Hay algunas células que tienen especializaciones en su citoplasma, en el caso de los epitelios. Los cilios o estos vellitos que alcanzan a ver arriba de estas células sirven también como una barrera extra. Lo que hacen estas células es aquí arriba se llena de moco y las bacterias pues se quedan pegadas aquí y ya no pueden atravesar esto. Y al mismo tiempo estos pelitos los acumulan en una zona para cuando tosamos o estornudamos salgan volando. Además de que el moco presente arriba de estos pelitos tiene características antimicrobianas, entonces ya no puedan crecer tan fácil. Esto se considera también como una barrera física, porque lo anoten ahí. Bueno, aquí esta también se las agregué. Estas hablan de los tipos de enzimas que tienen. Por ejemplo, en el caso de la saliva y las lágrimas, tienen este tipo de enzimas que ayudan a que los microorganismos no crezcan tan fácil. Se llaman lisocimas, los producen los macrófagos. Y lo que hacen es, digamos, degradan la pared celular. Por ejemplo, si esta es una bacteria, las bacterias se caracterizan por tener una pared sobre su membrana de peptidoglucano. Entonces, estas enzimas, digamos, rompen eso. Las rompen y se sale el agua adentro y pues ya se mueren. Se llaman lisocimas. Son las mismas enzimas que causan la apoptosis. Por ejemplo, todas las células tienen vacuolas con lisocimas. Tienen bolsitas con estas enzimas. Entonces, si se enferman, liberan estas enzimas y se matan a ellas mismas. Entonces, estas mismas enzimas están distribuidas en nuestras secreciones como la saliva, o las lágrimas, o el sudor. O en el mismo sebo de la piel. Se los menciono porque en las clases anteriores nomás les decía así como que en la saliva tiene propiedades antimicrobianas y se lava y así, ¿no? Pues ahora para que ya lo consideren un poquito más. Hay otros tipos de secreciones, por ejemplo en el caso del semen tenemos una enzima que se llama espermina, que es especial para que no dañe al semen. Tenemos otros tipos de enzimas que se llaman tialina, que estos más que nada sirven para la hidrólisis del almidón. Y el almidón, que es un tipo de digestión, o sea, esta de aquí la tenemos especialmente para la digestión de almidones, sin embargo tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas, es decir, contra hongos. Y también tenemos esta, lactoperoxidasa, que esta pues se encuentra en el intestino delgado. Bueno, esto sí ya lo comentamos, los reflejos se consideran una inmunidad innata, es una barrera, entonces no sé si tengan comentarios. ¿Puede volver tantito a la diapositiva pasada? A la anterior. Esta. Ahí, sí, gracias. Okay. De nada. Antes no se los había mencionado. ¿Puede poner la presentación de reflejos un momento, por favor? Sí, nomás dame chance que Javier desocupe esta y ya se los comparto. Muy bien. Ok, les comentaba que había hecho la clase anterior como más generalizada, porque tampoco quiero hacerlo tan complejo, pero luego ya sentí que voy muy rápido, entonces sí me va a dar tiempo de ir tranquilo. Listo, gracias médico. De nada, de ir tranquilo y explicarles esto. Si hablamos de reflejos, los reflejos aquí dicen son movimientos involuntarios o automáticos. Estos limitan muchas veces el acceso a las bacterias o que colonizan. Está la tos, el estornudo, los movimientos peristálticos, aquí lo menciona como el esófago, cuando regurgitamos. Pero los movimientos peristálticos también vamos a hablar sobre los movimientos del intestino. Por ejemplo, muchas veces cuando comemos algo y nos va a caer mal, hay un movimiento peristáltico muy intenso que produce una diarrea. Y eso es para que antes de que las bacterias colonicen el intestino, la sacan en forma de diarrea. Y pues el vómito ya es un poquito más complejo que la regurgitación. ¿Sí saben la diferencia entre regurgitación y vómito? A ver, tengo una idea, pero diga cuál es usted, profe. Ok. La regurgitación es como más
más sencilla. O sea, cuando comes algo y lo sacas. No, no hay... Y bueno, y el vómito es Sería como un reflujo, ¿no? como un reflujo, ajá, y el vómito es mucho más complejo. O sea, el vómito, tú sientes que vas a vomitar. Tiene origen en el sistema nervioso central. Entonces, tú vas sintiendo que quieres vomitar, o sea, es un proceso, lo van a ver en patología. Eh, y generalmente el vómito ya es alimento digerido. Y el reflujo todavía no. O sea, muchas veces se da mucho en perros que llegan y se atascan de comida y luego pum, lo sacan. Eso es regurgitación. Y el vómito haces arcadas, o sea, hay movimientos de tu estómago y haces los ruidos que les dicen los guacareos. Entonces hay ciertas diferencias. Entonces, el regurgitamiento sería este tipo de movimientos peristálticos y el vómito ya es un proceso del sistema nervioso central. ¿Dudas? Ok, la temperatura también considerada como barrera, esto es también inespecífico, dice. Muchas especies no son susceptibles a ciertos microorganismos sencillamente por su temperatura. Es decir, muchas veces las bacterias que afectan a perros no son las mismas que nos afectan a nosotros, o las bacterias que afectan a los gatos no son las mismas que nos afectan a nosotros, y es simplemente por la temperatura. El ejemplo aquí está de que, dice, los pollos presentan una inmunidad innata contra el anthrax porque los pollos pues tienen una temperatura muy alta para este patógeno. Entonces, aunque los pollos se topen con el anthrax no es compatible, digamos, con esta temperatura corporal. Entonces, y con este mismo fundamento se produce la fiebre. O sea, a nosotros nos da fiebre para, o sea, aumentando esta temperatura, ya los microorganismos no crecen tan fácil. Pero algunos son bien tramposos. Algunos microorganismos crecen mejor a temperaturas más elevadas y en vez de esperar a que tú produzcas fiebre, ellos hacen que las produzcan. Entonces, aquí la evolución es de ambos lados. Nosotros evolucionamos a veces para limitar bacterias, bichos, etcétera, y las bacterias a veces dicen, esto me puede ayudar, o voy a evolucionar para que esta limitante me ayude. Levantaron la mano. Rico. El anthrax en sí, ¿qué viene siendo, profe? Es un virus, pero ¿qué es lo que trae? No es una bacteria. Ah, ok, es una bacteria, pero Eso. ¿qué causa? Lo desconozco, la verdad. Pues lo feo o lo intenso del anthrax es la toxina que libera. Se utiliza, yo creo que lo han escuchado porque se utilizó en algún tiempo como arma biológica en Estados Unidos. Mandaban cartas con anthrax y cuando la abrían se enfermaban. Y a veces se puede considerar de que los pollos la transmitan, pero hace mucho que no escucho de eso. Ah, muy bien, gracias, profe. Yo creí que era por los corridos, todo eso. Ah, yo tenía un compañero que sí le decían Anthrax, ¿saben? Y era bien alucino. Pero según yo sí andaba acá en esas cosas. Bueno, pero no es una enfermedad, es una enfermedad producida por una bacteria. No me acuerdo cuál, Bacillus anthrax, algo así. Me lo voy a llevar de tarea. Dice aquí, ya busqué, es una enfermedad, sí, Bacillus anthracis. También se le conoce como el carbunco, es una enfermedad. ¿Levantaron la mano atrás? Ok. Bueno. Dice, bueno, esto de la segunda barrera ya lo platicamos. Platicamos sobre las células fagocíticas. Acuérdense que fago es que comen, entonces aquí son las características que ya hemos estado platicando. Los neutrófilos, células dendríticas.
el proceso de fagocitosis, comentamos de que hay células que son profesionales en este proceso de la fagocitosis, hay otras células que no son profesionales pero mantienen esta capacidad. Y la diferencia es por la presencia de receptores. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar a temas nuevos y vamos a hablar de cómo se desencadenan estos procesos, que era la pregunta que al principio me hizo Javier. ¿Qué pasa primero? Entonces, cuando una bacteria entra al organismo, se empiezan a activar estos mecanismos internos, básicamente las células y la parte humoral. Entonces yo les dije, depende con qué se tope primero. Si se topa primero con los fagocitos, con las células, pues van a actuar primero las células. Si se topa primero con las proteínas, pues van a actuar primero las proteínas. Pero sea cual sea, se activan entre ellas. Por ejemplo, este sistema de complemento sirve como una alarma. Entonces aquí lo menciona así como que llama a estas células. En esta imagen específicamente no se observa cómo las células también llaman al sistema de complemento, pero es recíproco. O sea, si hay una activación aquí, se activa como este sistema de alarma y llama a las células. Sin embargo, estas mismas proteínas que les decimos sistema de complemento tienen capacidad, aquí dice, liberación de aflatoxinas o lisis del agente. Estas aflatoxinas sirven para toda la inflamación, lo que ya hemos comentado. O simplemente pueden degradarlo y matarlas por sí solas. Hay un proceso que se llama quimiotaxis. Estas de aquí tienen efecto quimiotáctico. Quimiotaxis es este sistema de alarma que llama a las células. O sea, si digo de que tiene efecto quimiotáctico, es que sirve como este sistema de alarma que llama a las células. Entonces las células se acercan al sitio donde se liberó estas proteínas quimiotácticas. Entonces, en este caso, dice, 1. Comienza con activación y la fijación del complemento a los agentes exógenos. Estos agentes exógenos se refiere a agentes externos. Dice, inmediatamente se va a iniciar el proceso de fagocitosis. O sea, cuando se libera esto, van a llegar las células y van a comenzar con el proceso de fagocitosis. Simultáneamente, dice, las células fagocíticas van a producir señales químicas que van a inducir a la inflamación. Este proceso de inflamación incluye el reclutamiento de otras células y también va a incluir aquí, como aquí dice, liberación de aminas vasoactivas. Esto permite que se abran los vasos sanguíneos y las células salgan más fácil de aquí. Contracción muscular lisa para que la sangre circule más rápido y las células lleguen más rápido al sitio de inflamación. Incremento de la permeabilidad vascular, que se refiere a eso, a que se abran estos espacios. Por ejemplo, generalmente los vasos sanguíneos se encuentran como el que están viendo de este lado, o sea, todas las células pegaditas entre ellas. Cuando se liberan estos gránulos de aquí o estos de acá, se abren así para que las células pasen. Y ocurre esto de diapédesis, que básicamente es el movimiento de las células. Junto con esto, dependiendo del tipo de bacteria y dependiendo de las moléculas que se estén liberando, se puede producir dolor, comezón, etc. No siempre se liberan las mismas. O sea, los diferentes factores de inflamación se liberan en diferentes tipos de situaciones. Entonces, por eso las enfermedades también se manifiestan de manera diferente, porque hay muchos tipos de factores de inflamación. Entonces se liberan pues dependiendo de lo que el cuerpo necesita en ese momento o de la gravedad. ¿Dudas con esta parte de aquí?